Consorciando. Nos acompaña Luis Alberto Gandolfo. Hola, buenas tardes, Bernardo, Marcos, buenas tardes. Te consulto, Sí. ¿cómo es la vida de la propiedad horizontal en una galería? Porque contémosle a la gente que él es consorcista en una galería acá en Chivilcoy. ¿Cómo lo manejan? Bueno, te explico. Muy, pero muy complicado, porque vamos contra un fenómeno nacional, no sé si mundial, que las galerías surgieron en nuestro país, no sé, por ejemplo, esta de Chivilcoy, década del 60. Entonces, fue algo que tomó un breve impulso, pero nunca se mantuvieron en el tiempo. Si uno va a Cava o a un montón de lugares y todo, ve hermosas galerías, pero parecen cementerios. En Mar del Plata se usan para cualquier fin, menos para el que se idearon. Están prácticamente muertas. Son muy pocas. Correcto. Entonces, en su momento, hace 40 años, suponete que yo compré el primer local en esta galería que pertenece al consorcio de Moreno 36, llamado la Aseguradora del Oeste, porque en ese momento esa empresa, que era muy grande, había hecho esa galería, todo de muy buen nivel, excelente en ese momento. Bueno, cuando yo compro eso, bueno, yo tengo mis señoras profesionales, peluquera, la idea era instalar ahí la peluquería, entonces ella pensó que iba a traccionar y que iba a llevar su propia gente. Luego, por una cuestión que éramos jóvenes, recién casados, los chicos y todo, terminó poniendo la peluquería en nuestra propia casa, hicimos el local en nuestra vivienda y nunca traccionamos nada y la galería siguió muerta. Cuando nosotros compramos esos locales, la galería, por una asamblea extraordinaria, que no te puedo decir el quórum porque cuando yo lo compré ya estaba separado, yo lo compré con esa condición, en la escribanía, nos vendieron, los locales no tributaban expensas. Los locales, había un acuerdo entre no sé cuántas unidades funcionales, eso te puedo decir con exactitud Natalia porque ella es la administradora del edificio, pero suponete que si hay 18, 20 departamentos y después 10 o 12 locales, bueno, se habían separado. Entonces, la galería estaba más muerta aún, porque estaba relegada al libre albedrío de los propietarios individualmente de cada uno de los locales. Te imaginás, no había ni personal de limpieza, había a lo mejor 2 foquitos para iluminar ese espacio. Nadie hacía mantenimiento. Era tierra de nadie. Así fue durante mucho tiempo. Yo para colmo después adquiero 4 unidades funcionales más, entonces de esa galería mi señora es la propietaria de 5 unidades funcionales. O sea que el porcentaje cuando íbamos a una asamblea, hipotéticamente, que no se hacían porque estábamos escindidos del edificio, tenía un porcentaje importante de votación porque el local del fondo tenía patio. Era muy grande y encima tenía un patio inmenso. Eso que hacía que dentro del porcentaje del consorcio la participación fuera importante. Ni te cuento el día que yo tuve la brillante idea que me vine a ver Natalia, era en su comienzo en Chivilcoy, porque ya no sé si hace 10, 12, 15 años, y me viene y me dice a mí como propietario, como señora de esas unidades funcionales, mira, tenemos que adecuarnos a la ley, esto está mal, las unidades funcionales de la galería pertenecen al edificio y así tienen que volver. Entonces yo charlé mucho con ella porque yo sabía lo que implicaba después que iban a aparecer las expensas, iba a aparecer el funcionamiento del edificio, iba a aparecer todo eso. Y también había un compromiso de ella, que lo cumplió con creces, que era de modernizar esa galería, acomodarla, mejorarla. Bueno, entonces entramos los locales, otra vez volvimos a donde teóricamente, según Natalia, legalmente nunca tenía que haberse separado. Bueno, eso fue hace bastantes años, la galería mejoró, hicieron los baños nuevos una belleza, se iluminó, se revivió un poco. Pero contra lo que ella no podía ir, ni yo, ni los propietarios de los demás locales, era contra el hábito de que las galerías siguen siendo muertas en Argentina. Entonces, a nosotros, propietarios de esos 5 locales, esos locales eran una muela de oro, no la sacábamos más de encima. Teníamos municipal por cada uno, ARBA, Kicillof, inmobiliario por cada uno, agua, AXA de cada uno, cuando ninguno de los locales tenía agua, esa semejante carga impositiva y luego la carga impositiva que empezó a derivar de las expensas, que por ejemplo, ese local
hoy día, ese local, hoy día, el del fondo a mí me representa 250.000 pesos de expensa. Y yo, pobre, a ella la vivo llamando porque yo he alquilado locales solo para cubrir esos gastos, para no tener que desembolsillar de mi bolsillo, valga la redundancia, todos los meses, todos esos impuestos más la despensa. Entonces, cada vez que hay una reunión que ella convoca, chocamos intereses enfrentados, el edificio y los locales. Y encima en el edificio, gente de nivel pudiente diferente. ¿Por qué? Porque hay consorcistas que tienen un nivel X, que pueden pedir puerta con cerradura electromagnética, cámara de última generación, y jubilados que ya la agarran a ella en cada... Y la paciencia que tiene, porque son ataques. Yo te escuché decir a vos que a veces hasta agreden a un administrador. Administrador es un sinónimo de mala palabra en los pueblos. No hay un consorcio que alguien quiera a la administradora. En edificios hasta más nuevos, más viejos, porque dicen que los arreglos, que los presupuestos, que siempre son elevados, que los gastos. Entonces, es mala palabra. Claro, la gente del interior no es como la de Capital Federal, que siempre vivió en propiedad horizontal, y eso lo mamó de más tiempo. Acá la mayoría era propiedades no horizontales, una ciudad extendida, una ciudad plana y extendida, en horizontal. Y después, en algunos casos, que se fueron haciendo edificios. Ahora volvió ese tema, hay un montón de edificios. Pero que la tarea de ella la veo muy ingrata y que la gente común siempre, generalmente, la pasa mal, y entonces ya con la carga impositiva nacional, provincial, municipal, servicios, lo de ella pasa a ser el broche de oro de un paquete que la gente, en lo que puede rezongar, patear, no abonar, porque no le alcanza, es una frazada corta. Entonces, si no pago la luz, me la cortan. Si no pago el municipio, cada vez tiene... Y termina a lo mejor dejando donde menos obligación tenga, donde menos lío le haga. Tenemos el corte de promoción de este capítulo de Consorciando, me parece. Sí, está muy bueno y a nosotros nos interesó tener a alguien de una galería, porque las galerías es algo muy común en la provincia de Buenos Aires y en las ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, porque era el modo, en algún momento, como él decía, Luis, de donde se concentraban los comercios. Y entonces en cada localidad había una galería que era conocida. Está en la vuelta al perro diagramada. Estaba dentro de eso y la verdad que los avances de la entrega de mercadería en los domicilios y de determinadas cuestiones han generado que esas galerías perdieran esa actividad y por ahí se transformaran más hoy en depósitos, se alquilan como depósitos. ¿Cómo Y yo te agregaría otro dato. Me parece tema, que la gente cada vez quiere más espacio. La gente, por eso me parece, cuando vos nombraste los barrios privados, aparte de tranquilidad y seguridad, también la gente quiere el verde, quiere otra calidad de vida. Y entonces, una galería es sinónimo de adentro, de interior, un local que no tiene vista, que no tiene presencia en el recorrido peatonal de un pueblo. Acá tenemos la vuelta al perro, sí, como en todas las ciudades. Pero esa vuelta al perro es periférica a la plaza. Ya después entrar en algún lugar, si no tenés algo que llame la atención o algo, exacto, la gente hace cuenta que no existe. Y esa realidad que por ahí en otras ciudades, mencionaba por ahí Bernardo Mar del Plata, que por otras situaciones, por ahí lo tienen más actualizado, generan muchos problemas, y un poco la idea era charlarlo. Por ejemplo, muchas galerías hoy, en La Plata, por ejemplo, la Municipalidad de La Plata se las dio en un programa a los manteros, para sacar a los manteros la venta ilegal, que tanto pedía FEBA. Bueno, Mar del Plata es un desastre lo que pasa. En esa plaza que hay 500 manteros, es una cosa de loco, pero en La Plata se hizo un programa donde se utilizó. ¿Qué pasaba? En La Plata está llegando el 80 que llegaba a la estación de trenes, entonces toda la gente iba caminando al tren para irse a trabajar a Buenos Aires o a otro lado, o venían de YPF o de Ensenada, de Berizo, de los frigoríficos. Entonces era un centro neurálgico. Entonces esa diagonal
que está cerca de la gobernación, está llena de galerías, y llena de locales vacíos, muertos, como decís vos. Se terminaron relocalizándolos a partir de los manteros, y además los administradores del consorcio lo vieron como una oportunidad de que alguien iba a empezar a pagar las expensas, porque tenían el gran problema de que en el prorrateo, todas esas expensas que no se pagan, la paga otro. Porque ese es el otro tema. ¿Quién paga las expensas que corresponden a esos locales? Si esos locales no se alquilan, el propietario no lo puede pagar. Fueron producto de otra época. Entonces, ahora, ¿cómo reconvertimos eso? Y la verdad que está eso, y por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, ahora se está dando que muchos edificios de oficinas, ahora la gente quiere trabajar y vivir en el verde, como decías vos, Luis. Entonces hay muchos edificios de oficinas en la provincia de Buenos Aires. Y ya las grandes empresas ni siquiera entran al microcentro, que tiene que tardar una hora y media. Entonces yo tengo que invertir 1 hora y media para ir, 1 hora y media para volver, son 3 horas de mi vida, que tengo que ir para ir y volver. Entonces muchas empresas están armando edificios fuera, cerca de los countries, cerca de los barrios. Y se está generando... Entonces, ¿qué pasa? Todos esos edificios de oficina se están reconvirtiendo a unidades de vivienda, modificando el reglamento. Pero no es solamente una cuestión de modificar el reglamento, que podés llegar a conseguir, sino ediliciamente. Bueno, eso pasa los mucho baños, también. Pasa mucho en todo. Mar del Plata y en las ciudades turísticas con la gente que va a vivir sus últimos años cerca del mar, y reconvierten edificios que eran para 3 meses en temporada, y para la vivienda permanente. En Mar del Plata, todo el corredor que va entre Luro, Colón, Santiago del Estero y la costa, te pasa que tenés un montón de edificios, lo que se les llamaban pajareras antes, que eran para 3 meses para venir a Solamente para veranear, verano, exacto. y de golpe tenés gente viviendo todo el Permanente. año, claro, permanente, con los déficits de calefacción y de No fueron hechos para infraestructura. eso los edificios. Claro. Entonces, a lo que voy es, esas galerías que si vos podés encontrar alguna franquicia o algo que te llame a que vaya gente, ¿no? Este un poco los llamadores, ¿no? Lo que ustedes... Pero tenés una gran contra, las franquicias no te van a galerías. Claro, no te van a la punta, no te van adentro. No te van. Entonces, el problema que tenés es que cómo reconvertís esto. Y un poco esta era la idea de invitarte, porque para que tu voz sea también la voz de mucha gente de las ciudades de la provincia, en donde contemos esto, que a veces no se ve, porque uno ve los shopping, ve los barrios, y son realidades que se van multiplicando de a cientos adentro de la provincia, porque son además pequeños conflictos que también tienen con eso. Porque, por ejemplo, vos decías que no había, mirá, hay casi todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires tienen ascensores. No todas las municipios de la provincia de Buenos Aires tienen normativa de ascensores. La ley de seguridad e higiene es un decreto de la época de Onganía, decreto ley, que fue reglamentado en esa época, en el 68, 69, Sí, correcto. en donde en ese momento la capital federal era la capital de todos los argentinos y no era un estado como está hoy, a partir del 94. Entonces te dice ese decreto reglamentario que si vos no tenés una legislación de ascensores local, rigen las normas de la Ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, lo cual es inconstitucional si te lo quieren aplicar. ¿Por qué? Porque hoy la Ciudad de Buenos Aires ya es un estado, o sea, Marra, Larreta, Santoro, los que ahora el domingo no van a legislar sobre una localidad de la provincia de Buenos Aires. Correcto. Son otras realidades, no porque Es la no ciudad por nada autónoma, personal. es autónoma. Es autónoma. Entonces, hoy esa normativa la capital es La Plata, es la ciudad de La Plata. Ahora, las empresas de ascensores son todas de la ciudad de Buenos Aires, la mayoría, por un tema tributario, tiene otras razones. Sí. Pero traen un protocolo que quieren imponer y los administradores, porque es la única empresa que vino, porque es la que está, porque es la del mejor precio, es la que eligieron en la asamblea, Es la única que viene a la ciudad. es la única que viene hasta la ciudad,
y que después te puede hacer el control. Porque esa es otra realidad. Porque es del una interior. realidad Los que también, vienen, los que tenés. Claro, tenés disponible. es lo que tenés, y tenés 6, 7 pisos. Entonces no podés dejar al consorcio sin esto, terminan haciéndolo, ¿no? Terminan aceptando las normas de la Ciudad de Buenos Aires. Yo siempre le digo, escríbanle al municipio, generen esto de que tengan sus propias... Acá hay, che, Acá la única ordenanza que hay es de ascensor, de mantenimiento. acá hay. Yo te iba a No de preguntar, construcción. Natalia. No, de construcción también, pero no, por ejemplo, mantenimiento de tanques de agua. Claro, eso Está te iba a bien. preguntar, ¿cómo están con la legislación de mantenimiento de frentes? Que, Yo presenté al Consejo Deliberante en su momento casi copia de las de Capital, pero por lo menos para que empiecen lo empecemos a charlar, ¿no? Y lo único que hay es de ascensores. Tomá los de La Plata. O los de Mar del Plata. Conseguimos gente que No, pero- acompañe. pero lo de Mar del Plata, que es la pionera en todo eso. O también. La provincia no, pero está bueno generar esos ámbitos de debate porque benefician también al espacio público. Totalmente. En Mar del Plata y en un montón de ciudades, en La Plata y en un montón de otras ciudades, pero hablo de la costa por ahí porque tienen el clima más abrasivo para la Claro, construcción. Por eso no es equiparable acá. Por eso está bien que sea la de La Plata. Que son No, bueno, situaciones distintas. lo que pasa que si vos te vas a la de Mar del Plata tiene mayor seguridad y además es la pionera, o sea, es la que inspiró a Buenos Aires incluso. Como te decía, ante climas tan abrasivos agreden a la construcción y eso ha producido Sí, un terrible. montón de accidentes lamentables y eso genera un montón de cuestiones que son mejorar también el espacio urbano. Creo que tenemos que generar conciencia también ahí, en la mejora del espacio urbano para los vecinos de cada una de las localidades del interior bonaerense. Porque además esos son gastos que no se discuten dentro de un consorcio. O sea, si yo tengo una ordenanza municipal que me dice que tengo que hacer una limpieza de tanque de agua cada 6 meses, cada año, Claro, ¿qué están Hay que tomando? hacerla. La gente se tiene que preguntar, ¿qué agua estoy tomando? uno lo hace igual, pero siempre tenés a alguien que dice, ¿y por qué estás haciendo Claro. la limpieza de tanque? Para que, Sí, claro, para ¿Para que qué no lo estés haces? Si abrazado hiciste un al análisis de agua a ver si estaba bien. preguntando. Bueno, la renovación, el tema de las galerías, lo que trae consigo es que, además de tener hoy el poco interés comercial, un poco lo que contaba Luis en esto, contra los reemplazos del mercado, de cómo Sí. se comporta, es que además cuando lo llegás a alocar, vos le tenés que pedir el seguro, tenés que pedirle determinadas condiciones. Además tenés un seguro de accidentes personales del propio consorcio, que tampoco lo podés excluir. Empieza a entrar toda una serie de cuestiones que a veces son difíciles, porque encima, una vez que encontrás un candidato, después de empezar, Te pedís todo eso, sale te corriendo. empezás a pedir, le pedís todo el listado que te pasó el administrador, Claro. y es muy difícil llegar a eso. Digo, hay que partir, ¿no? Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil encontrar hoy cómo reconvertir esos espacios. ¿no? Mirá, pensábamos en algún momento de hacerlo de cochera, ¿te acordás? De ver de qué manera lo podíamos vender al resto y reconvertirlas en cochera. No nos da muchas las dimensiones, porque es media angosta. Bueno, Era una en posibilidad. la Ciudad de La Plata Un pasó gran algo local. Es un así. edificio que no tiene cocheras. O un gran local. En la Ciudad de Un La gran Plata local, la pasó. limpias entero y un gran local. Tuvimos un Lo administrador que pasa es que sancionado está por dividido, esto. ¿cuántas unidades funcionales son? Son 10, 12. 10. ¿Y departamentos cuántos son? ¿32, 18? ¿Cuántos No, son? 18. 18 departamentos. Pero, escúchame, Casi son la misma cantidad de locales que de departamentos. Luis, mira, escúchame, un caso parecido, hay en la Ciudad de La Plata un administrador sancionado que tratamos de morigerar todo, pero ¿qué pasó? Mirá la situación, interesante. También, tanta cantidad de cocheras casi como unidades funcionales. ¿Sí? Querían alquilarlas afuera. No, y en el medio locales, un montón de locales que daban para generar cochera. Una demanda de cochera, no había lugar, en la Ciudad de La Plata hay lugares, viste, que es muy complicado estacionar. Esa parte de planta baja le hicieron una reforma, la transformaron en cochera. Ah, lo hicieron. Claro, entonces ya pagaban menos expensa, hasta que vino una propietaria y lo denunció al administrador. No había hecho la modificación del reglamento. No había hecho la modificación del Ni del reglamento, plano de pH. pero ni siquiera no había hecho nada, lo hizo fáctico, pero había generado la mejora Sí, exacto. en la comunidad. Tal cual. Pero no había informado a nadie, no había hecho la asamblea, no había hecho nada. Entonces, ¿Pero qué? ¿Lo hizo? ¿Cayó en un plato volador y cambió Lo los hizo. no, locales? pero lo denunció. Y ante la evidencia de que lo incumplió, ¿qué haces?
le haces el descargo, él presenta el descargo, ¿sí? Él presenta el descargo y dice, sí, realmente lo hice para hacer esto, lo hice De esto, buena intención. pero no es que no dejó Pero de... lo hizo sin la Sin la participación aprobación, del no, del dueño consorcio. local sabían que se lo Sin convertían la en- participación del resto del consorcio lo hizo. Lo hizo así. Porque si usamos, claro, porque si usamos el REPAC para dirimir cuestiones personales que puede tener un propietario No, bueno, de un disgusto con el administrador, cuando el administrador está generándole un beneficio al consorcio con el acuerdo del resto de las partes, también entramos a jugar en un terreno peligroso. Es peligroso, pero vos tenés que cumplir con las formas de los procedimientos de asamblea. Si vos lo haces, y ya No te había digo, cumplido. yo en el curso de administradores de FEBA les suelo decir a los administradores, bajen el modo Dios, bájenlo, déjenlo en la mesa de luz, no tienen modo Dios. Pero vos ponés Bajen modo Dios en un montón de cosas. bajen que el no modo tenemos Dios, porque los dioses son los propietarios. Son los que deciden, son los propietarios. Entonces, Pero en este caso suponemos que los propietarios Estaban de decidieron acuerdo. cambiar no, si de no, por no van supuesto a que lo decir, veían, quería bajarme el por local, supuesto si que no lo se da. veían, que veían lo que pasaba y por supuesto que estaba resuelto el tema, pero no tenía los pasos legales para poder hacerlo. Las formas. El que calla otorga. Y que las formas a veces son importantes, son importantes. La medida importa, decía el Consejo de Agrimensura en las carteles en la autopista. Es así. Y bueno, vos tenés esas situaciones en donde estás hablando de que mañana viene otro propietario, porque yo vendí el departamento, no te consentí esto, ¿sí? Y te cuestiona. Y bueno, y a veces pasan estas cosas, porque la propiedad horizontal tenés que estar, pero si no, comprate una casa y no compartas espacios comunes con nadie. Te hago una Y esa es pregunta. otra decisión. Te hago una pregunta que son todos ustedes especialistas, empezando por Natalia. Creo que ya se la he hecho alguna vez, ella me dijo que no. Si hubiera una asamblea de los 18 unidades funcionales del departamento y 10 locales. 10 locales. Bueno, suponete que fueran uno de cada uno y fueran 28 propietarios. Unánime. Unánime. Por unanimidad, consenso de los 28 propietarios, pueden volver a decidir lo que habían firmado hace 40 años atrás, que es separar los consorcios. ¿Por qué? Porque los locales están alquilados, mal o bien están alquilados. Entonces, el inquilino que tiene que pagar una expensa, porque generalmente con los inquilinos de los locales pasa lo mismo que con los inquilinos de un departamento. Las expensas las paga el inquilino. Las ordinarias, que son la mayor parte de las expensas. Poneré que no pague la extraordinaria, el inquilino. Los inquilinos te agarran y te dicen, ¿por qué tengo que pagar yo el mantenimiento del ascensor? ¿Por qué tengo que hacer esto? Todo el gasto grande. Cambiar el reglamento. La pregunta es, ¿se puede modificar eso y volver a salir? Con unanimidad. se Con puede unanimidad, modificar con el reglamento unanimidad. con una cláusula. ¿Con Yo unanimidad se puede? lo que yo creo Sí. es que lo que se puede hacer es un acuerdo de la concurrencia de una parte de los usos de las cosas comunes. O sea, si los locales dan al frente y no usan ascensor, podrían quedar liberados del pago del ascensor. Pero no dejan de tener espacios comunes. Los muros exteriores son espacios comunes, la terraza, los balcones son espacios comunes, el frente del edificio es espacio común. Las terrazas no. ¿Sabés Sí. por qué? Porque ni siquiera tenemos acceso Bueno, a los inquilinos. Pero, Es común. es común. Ah, ¿es común? Es la común. parte de afuera del edificio. Es común. Todo lo que es de afuera, con todos los caños, los fluidos, por ejemplo, Sí, sí, sí. todo eso es de espacio común. La estructura del edificio. Lo dice el código, no Está lo bien, está dice. Ahora, puede haber un acuerdo en la concurrencia de los gastos en la medida del Sí. uso. Dice, el código lo permite, Sí. limitado en la medida del uso. Por ejemplo, algo muy común que sucede es que si yo tengo un edificio, ya no un country, tengo un edificio con una amarra. Hay edificios que tienen salidas a lagos o al río, ¿no? Entonces, hay espacios donde solamente las personas que tienen botes son los que costean todo el espigón, todas las cuestiones, y no los que tienen departamentos que no poseen amarra. Por ejemplo, Bueno, comunidades complementarias. En la sí. zona norte de acá del Gran Buenos Aires existe eso. Algo parecido generó Natalia y tuvo aceptación en una asamblea, es que las bauleras del edificio estaban mal y ella sugirió que cada propietario de la baulera tomara a su cargo la reparación de esa baulera y como el propietario quería volver a utilizar la baulera, hubo consenso para que lo pudiera hacer, pero que eso no iba al gasto de las expensas. Claro, está bien. Así es, de esa forma.
Aprovechamos para recordarles a todos los sorteos que tenemos en esta edición de Consorciando. Gentileza del Banco Macro, el Código Civil y Comercial de la Nación, actualizado al 2024, y gentileza de Editorial Hammurabi, a Fernando de Palma agradecerle las incidencias del Código Civil y Comercial de Alberto Aníbal Gabás. Y quiero hacer un agradecimiento que siempre me olvido entre los agradecimientos, que es a la orquesta de Chascomús, que nos cede la música Orquesta que usamos. Escuela. La Orquesta Escuela de Chascomús, gracias por la corrección, que es la que nos cede la música que usamos de cortina. Que es una experiencia muy linda. Es gente, bueno, a Valeria Tela, su directora y fundadora, la conozco. Es una experiencia hermosa. Son gente que, sin recursos la mayoría, están todo el día complementariamente a la escuela. No solamente le dan de alimentación, le dan la copa de leche y todo lo demás, sino que los inculcan en la música, con el orgullo de tener, me emociono aparte cuando lo cuento, La gente va a profesores pensar del que- Colón, gente tocando en la Sinfónica de Nueva York. Estos chicos son una maravilla, es un modelo que hace años había hecho un venezolano y después se trajo acá a Argentina en el 98, y fue la primera orquesta. Y la verdad que genera una música, lo pueden ver en la cortina, pero genera música que han tocado ante el Papa Francisco, han tocado a nivel internacional. Chicos, que uno ve a los padres, ve a los tíos, las manos del laburante, cómo llegan. Y bueno, y nos pareció que era un producto muy bonaerense. Y por eso lo sumamos al programa como cortina. Muchas gracias, Luis. Gracias, No, gracias a Gracias, ustedes. Nati. Gracias.